Edward VIII, hijo mayor de George V y Queen Mary, y heredero legítimo al trono de Inglaterra, era conocido en la familia como David. Encantador e informal, era un príncipe popular entre la clase trabajadora y la aristocracia, que recorría Gran Bretaña y el imperio y era aficionado al golf, al tenis, a las fiestas y al baile. Tenía muchos romances y era considerado por todos un excelente partido, pero todo cambió cuando conoció a Wallis Simpson y no solo cambió su historia personal, sino también la del Reino Unido. ¿Por qué? Porque Edward era el futuro monarca y el 10 de diciembre de 1936 tomó la decisión que ningún otro monarca del Reino Unido en el pasado ni hasta ahora haya tomado: abdicar, renunciar al trono. Hoy en este video te voy a contar cómo fue la historia de amor entre Edward y Wallis, cómo se conocieron, cómo comenzaron su relación y basado en este video podremos concluir si el romance fue verdadero amor o una irrefrenable obsesión. Mi nombre es Alicia y te doy la bienvenida a mi canal Alicia's Own Videos, donde subo videos sobre la monarquía, historia y tradiciones. También tengo otro canal, Alicia's Own Vlogs, donde muestro Londres, la ciudad donde vivo desde el 2005, y mis viajes y otras curiosidades. No olvides suscribirte, para vos es solo un clic, es gratuito y para mí representa un apoyo de tu parte al que valoro mucho. Edward VIII nació el 23 de junio de 1894, durante el reinado de su bisabuela Queen Victoria. Fue el primer hijo de quien en ese momento era Duke of York, que fue luego coronado como King George V y Queen Mary. Para que te ubiques mejor, era el hermano mayor de quien luego fue King George VI, el rey que se muestra en la película El discurso del rey, el padre de Queen Elizabeth II, o sea que Edward VIII era el tío de Queen Elizabeth II. El nombre completo de Edward era Edward Albert Christian George Andrew Patrick David. Edward por un tío, Prince Eddie, quien había fallecido antes de que él naciera. Albert por pedido expreso de su bisabuela Queen Victoria en honor a su difunto esposo Prince Albert. Y George Andrew Patrick David por los santos patronos de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. Pero todos en su familia lo llamaban David. En este video lo llamaremos Edward, por su primer nombre y porque fue el que eligió para ser proclamado rey. Edward no tuvo una infancia feliz y en esa época los niños de la realeza y clase alta se educaban en sus casas con niñeras y tutores. Edward y George, al llevarse pocos años de diferencia, eran educados juntos y no se destacaban por su interés por aprender, aunque hay que entender que en esa época no estaban muy avanzados los métodos de enseñanza y eran educados con mucho rigor. Su padre era demasiado estricto en cuanto a disciplina, pero al mismo tiempo era de demostrar su afecto, al igual que su madre, Queen Mary, que era muy divertida, aunque en público se mostraba siempre muy seria. Se sabe que cuando Edward era muy pequeño lloraba mucho cada vez que la niñera lo llevaba a ver a sus padres. Como ellos no soportaban tanto escándalo, pedían que se lo llevaran enseguida. Pero al poco tiempo se descubrió que el motivo por el cual Edward lloraba tanto es que la niñera que lo llevaba lo pellizcaba y lo lastimaba antes de que se lo presentara a sus padres. La niñera en cuestión fue despedida inmediatamente cuando esto se supo. De más grande, Edward y George estudiaron y se entrenaron juntos en la armada. Cuando su padre fue coronado King George V, Edward fue proclamado príncipe de Gales a los 16 años. Luego estudió en Oxford, pero no recibió ningún tipo de título ya que no se destacó por su interés por los estudios. Su natural simpatía, su buena apariencia, sus viajes lo convirtieron a Edward en una figura muy popular. Era casi como una estrella de cine. Siempre se lo veía sonreír, nunca tenía el gesto adusto que el resto de su familia tenía en público y llegó a ser la persona más fotografiada y marcaba tendencia en la moda masculina. Eso sí, era muy mujeriego, tenía muchas aventuras, sobre todo con mujeres casadas, y llevaba una vida de lujo y muy despreocupada. Le encantaba bailar, ir a las fiestas y no quería saber nada con casarse ni sentar cabeza. En una de esas fiestas a la que fue invitado, conoció al matrimonio Simpson, Wallis y Ernest Simpson. Ernest Simpson era un empresario que había nacido en Estados Unidos, pero contaba con ciudadanía británica. Su esposa, Wallis, había nacido en Estados Unidos también y este era para ella su segundo matrimonio. En la fiesta, a Edward,
Wallis le pareció ingeniosa y se cayeron bien, aunque no pasó nada importante. Recién al año siguiente, el príncipe fue invitado al departamento del matrimonio Simpson en Londres. Y una semana después, el príncipe los invitó a pasar un fin de semana en Fort Belvedere, en Windsor. A partir de ese momento, la relación entre Edward y Wallis pasó de ser amistosa a algo más. Bessie Wallis Warfield nació el 19 de junio de 1896. Al poco tiempo de nacer, su padre murió y Wallis y su madre recibieron apoyo de algunos parientes que tenían mucho dinero, por lo que tuvo acceso a una educación de privilegio en una escuela de niñas de las más exclusivas y caras. A Wallis le encantaba hacer amistades en los círculos sociales más altos y siempre estaba impecablemente vestida. Su primer matrimonio fue con Earl Winfield Spencer Jr., estadounidense también y piloto. Fue un matrimonio infeliz ya que Earl era alcohólico. En 1923 lo destinaron al Lejano Oriente como comandante y Wallis prefirió quedarse en Estados Unidos. Durante ese tiempo mantuvo una relación amorosa con el diplomático argentino Felipe Aja Espil, de quien se dice fue el gran amor de su vida. Al año siguiente, Wallis y su esposo fueron a Hong Kong y se dice que allí tuvo una práctica para interrumpir su embarazo, que sería de su amante, el conde Galeazzo Chano, quien más tarde fue yerno de Benito Mussolini. Aparentemente, esta operación fue mal practicada y ella perdió la capacidad de concebir. Wallis y su marido estaban de vuelta en Estados Unidos y se divorciaron 2 años después. Wallis se casó con Ernest, con quien ya eran amantes mientras todavía seguía casada con su primer esposo, y Simpson se divorció de su esposa y así pudieron casarse en 1928 y lo hicieron en Londres. Antes te había contado que Wallis y Edward se habían conocido en una fiesta. Eso fue en diciembre de 1933 y para el año siguiente el príncipe estaba perdidamente enamorado de Wallis. Testigos de la época describen su obsesión por ella, lo dependiente que era y parecía que disfrutaba de que ella lo tratara en público de forma muy irreverente y hasta burlándose de él. Se dice que era evidente que Wallis no estaba muy enamorada del príncipe. Sin embargo, Edward le hacía muchos regalos costosos y también le pasaba dinero. El romance era cada vez más difícil de disimular por todos, especialmente por la prensa, quien en esa época guardaba más respeto y no publicaban todo lo que se sabía. En enero de 1936, King George V falleció, por lo que Edward ahora era el rey. Tan pronto como recibió la noticia del fallecimiento de su padre, llamó a Wallis para contarle lo que había pasado. Al otro día fue proclamado rey y algo que no cayó bien fue que el monarca no estuviera presente en dicha proclamación y prefiriera verlo todo desde una ventana en St. James's Palace junto a Wallis. En agosto, el romance salió a la luz cuando se publicó en la prensa americana una foto en que Wallis, estando en un yate con el rey, le tocaba el brazo. Ese detalle fue lo que hizo que comenzara a publicarse que el rey estaba enamorado de una mujer divorciada, lo cual de por sí era un escándalo. Para octubre del mismo año, Wallis le pidió el divorcio a Ernest Simpson y enterado de esto, el primer ministro en ese momento, Stanley Baldwin, le advirtió a King Edward que previniera el divorcio del matrimonio Simpson, porque se veía posible de que el rey entonces quisiera casarse con ella y eso sí iba a ser un escándalo sin precedentes. ¿Por qué? Porque el monarca es también la cabeza de la iglesia anglicana y por ese motivo en ese entonces no se aceptaba que un monarca estuviera casado con una divorciada. Tiempos muy diferentes al actual realmente. El rey se negó a hacer lo que le pedía el primer ministro y cada vez era más evidente la intención de Edward de casarse con Wallis. La sentencia de divorcio de Wallis fue otorgada por los motivos de adulterio de Ernest, pero había sospechas de que todo había sido arreglado para la conveniencia de ella y del rey, porque en realidad los que eran amantes eran ellos. Aunque Edward siempre negó que lo hubiesen sido mientras Wallis estaba casada con Simpson. Pero para 1935 había detectives que a las órdenes de King George V seguían a la pareja. Esta, por ejemplo, es una foto de Edward y Wallis vacacionando en Austria en febrero de 1935, cuando ella todavía estaba casada con Simpson.
Londres estaba lleno de rumores en todos los niveles de la sociedad. Incluso los amigos del rey reconocieron, aunque a regañadientes, que si el rey se casaba con Wallis, tendría que abdicar de inmediato. De lo contrario, habría una renovada agitación socialista y tal vez republicana. Es que era una época de mucha recesión y desempleo en el país, en el mundo también, y había amenazas de los dictadores del extranjero. El 16 de noviembre, el rey invitó a Baldwin al Palacio de Buckingham y le dijo que tenía la intención de casarse con Wallis Simpson lo más pronto posible, sin importar si sus ministros lo aprobaban o no. Si no lo hacían, estaba dispuesto a abdicar. De acuerdo con algunas crónicas, lo que menos quería Wallis era que Edward VIII abdicara. No quería llevar sobre sus espaldas esta responsabilidad de ser el centro de semejante escándalo y ser criticada en todos los círculos sociales. Se sabe también que Edward la aburría mucho y por eso se mostraba fría y distante con él. Aparentemente, Wallis le escribió una carta pidiendo terminar la relación, pero se dice que Edward VIII no lo aceptó y amenazó con terminar con su vida. Finalmente, King Edward VIII decidió abdicar y lo hizo formalmente al firmar el documento y luego lo hizo público a través de un discurso que dio por la radio, donde confesaba que encontraba imposible llevar a cabo las responsabilidades y deberes como rey sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amaba. 1936 pasó a la historia como el año en que hubo 3 reyes. Al comienzo de 1936 reinaba King George V, luego fue proclamado King Edward VIII y para diciembre, por la abdicación, fue proclamado rey King George VI. Inmediatamente después de dar su discurso, el ex rey dejó Inglaterra y se reunió con Wallis en Francia, donde se casaron en junio de 1937. Wallis y Edward pasaron su vida en el exilio al mismo tiempo que realizaban algunas tareas en representación de la corona británica, como duque y duquesa de Windsor. Toda su vida, Edward luchó para que su esposa fuera distinguida con ser llamada Her Royal Highness, Su Alteza Real, pero nunca lo consiguió. Edward falleció en 1972 debido a una larga enfermedad y Wallis en 1986. Mucho se ha especulado sobre si uno u otro se hubo arrepentido de haber tomado semejante decisión de dejar el trono por amor. Se sabe que Wallis nunca dejó de querer a su segundo esposo, con quien se escribió por muchos años, e incluso algunas cartas que se escribió con amigos dejaban entrever que realmente nunca había querido divorciarse de él. En una entrevista que dio para la BBC en 1970, le preguntaron si ella se arrepentía de algo y ella confesó que por supuesto que sí, que había algunas cosas y que hubiese querido que esas cosas hubiesen sido diferentes, pero que ahora estaba feliz y que uno siempre tiene momentos difíciles, pero hay que aprender a vivir con ellos. Basado en el video de hoy, ¿vos qué crees realmente? ¿Que el romance entre Wallis y Edward fue verdadero o se trató de una obsesión? ¿Crees que Wallis estaba realmente enamorada de Edward o que no le quedó otra cosa que aceptar la decisión que había tomado Edward de abdicar? ¿Crees que Edward hizo bien en abdicar? Me encantaría saber tu opinión y que me lo dejes en tus comentarios. Te cuento que si te gustó el video, podés darme un like o darme las gracias haciendo clic en el corazoncito que aquí abajo está o invitándome a un coffee o a un cafecito. Te dejo los links en la descripción del video. Gracias por estar siempre de ese lado y te dejo aquí 2 videos para que sigas conociendo y explorando mi canal. Chao y nos vemos hasta el próximo video.